Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Sebastián Chamorro. Estudio Ingeniería de Telecomunicaciones. Estoy cursando la materia de Comunicación Digital en quinto semestre. Y bueno, en este caso yo voy a hablar sobre las dificultades de transmisión. Primero que todo, nosotros podríamos decir que las dificultades de transmisión se encuentran en cualquier sistema de comunicaciones. La señal que nosotros recibimos siempre será diferente a la señal que transmitimos debido a diversas adversidades, dificultades que se experimentan en la transmisión, tanto en las señales analógicas como en las digitales hay dificultades. Primero que todo en las analógicas estas dificultades pueden degradar la calidad de la señal, mientras que en las señales digitales los bits erróneos pueden generarse, lo que significa que un uno binario se convierte en un cero y viceversa. Bueno, primero también vamos a ver lo que son las dificultades más significativas, las cuales vendrían a ser la atenuación, la distorsión de atenuación, la distorsión de retardo y el ruido. Primero vamos por lo que es la atenuación, eh, lo cual nos viene a decir que en cualquier medio de transmisión la energía de la señal se reduce con la distancia y esta reducción es exponencial en los medios guiados, mientras que en los medios no guiados la atenuación es más compleja y depende de las condiciones atmosféricas. También se dice que la atenuación puede afectar la detección y la recepción de la señal, así como la calidad y la inteligibilidad de la señal, especialmente en señales analógicas. Eh, También se dice que en las líneas multipunto la distancia entre el transmisor y el receptor varía, lo que complica el problema. Además, la atenuación varía con la frecuencia, lo que afecta la calidad de la señal. Y para superar este problema existen técnicas para ecualizar la atenuación en una banda de frecuencias dada, como cambiar las propiedades eléctricas de la línea o utilizar amplificadores que amplifiquen más las frecuencias altas que bajas. Tenemos la distorsión de retardo, la cual es causada por la variación de la velocidad de la propagación de una señal a través de un medio guiado con la frecuencia, y que las diferentes componentes de la señal llegan al receptor en momentos diferentes, lo que resulta en desplazamientos de fase entre las diferentes frecuencias y distorsión de la señal recibida. También se podría decir que este fenómeno es especialmente problemático en la transmisión de datos digitales, ya que pueden provocar interferencia entre símbolos y limitar la velocidad de transmisión. Y bueno, al igual que la atenuación, para la distorsión de retardo se puede combatir esta utilizando técnicas de ecualización, como cambiar las propiedades eléctricas de la línea o amplificar más las frecuencias altas que las bajas. Y por último tendríamos lo que es el ruido, el cual es un sistema de comunicaciones. La señal recibida será la señal transmitida con distorsiones y señales no deseadas, a las cuales llamamos ruido, que se insertarán en algún punto entre el emisor y el receptor. Este ruido es el factor más importante que limita las prestaciones del sistema de comunicación. Del ruido tenemos nosotros varios tipos o categorías: el ruido térmico, ruido de intermodulación, la diafonía y el ruido impulsivo. Empezamos por el ruido térmico, el cual se debe a la agitación térmica de los electrones. Está presente en todos los dispositivos electrónicos y medios de transmisión. Como su nombre indica, es función de la temperatura, prácticamente viene a ser a causa de la temperatura. Este está uniformemente distribuido en el espectro de frecuencias, eh, y por esto es que a veces se lo denomina ruido blanco. Como se puede ver en el oscilograma, ese sería más o menos como se vería un ruido blanco. Y si alguna vez se ha visto o se ha tenido aquellos televisores, o bueno, en cualquier televisor, por lo general cuando no hay señal, cuando no hay ningún canal, eh, la pantalla del la pantalla del televisor, la pantalla del televisor viene a ser así, como se ve en la imagen, y el sonido que emite, ese vendría a ser el ruido térmico o conocido como ruido blanco. Después tenemos el ruido de intermodulación, el cual nos dice que cuando señales de distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión, se produce este ruido. Este ruido es prácticamente el efecto o la aparición de señales a frecuencias que sean suma o diferencia de las dos frecuencias originales o múltiplos de estas. Al mezclar estas señales, por ejemplo una frecuencia 1 y una frecuencia 2, se podría producir una energía llamada una frecuencia F1 más F2, o si en el caso de esa diferencia sería una F1 menos F2. Como se puede ver en la imagen, es una señal con ruido, pero que como al tener
frecuencias diferentes, se puede ver que de cierta manera tiene un ruido de hasta cierto punto y luego sube un pico, baja y sube. Es por la acción de un ruido de intermodulación que se están sumando dos frecuencias. Tenemos también la diafonía, que la diafonía es un acoplamiento no deseado entre las líneas que transportan señales, que pueden ocurrir por el acoplamiento eléctrico entre cables de pares cercanos o en líneas de cable coaxial que transporten varias señales. También puede aparecer en las antenas de microondas debido a la dispersión de la energía de las microondas durante la transmisión. Y la diafonía suele ser del mismo orden de la magnitud o inferior que el ruido térmico. Como se puede ver en la siguiente imagen, la diafonía, también llamada crosstalk, se puede ver como dentro de la comunicación un emisor produce una señal, y en esta señal, como se genera en realidad en ambos sentidos, siempre es más fuerte la que vuelve hacia el emisor, o también llamada paradiafonía, y ambos tipos de diafonía aumentan con la frecuencia. Como se puede ver, al regresar de receptor a emisor se llama paradiafonía y de emisor a receptor sería telediafonía. Como se ve, son prácticamente el par trenzado que se encuentra perturbado o se encuentran perturbados entre sí, por lo cual se produce la diafonía. También tenemos, y por último, el ruido impulsivo, el cual es diferente del ruido constante y el predecible, ya que se compone de pulsos o picos irregulares de corta duración y amplitud relativamente grande. Este tipo de ruido se origina por diversas causas, como tormentas atmosféricas o fallos en los sistemas de comunicación. El ruido impulsivo no afecta significativamente la transmisión de voz, puede ser una fuente importante de errores en la comunicación de datos digitales. Como se dice, son prácticamente un pulso de picos irregulares que se producen a una cierta duración muy corta, pero la amplitud es relativamente grande. En la siguiente imagen se podría ver más o menos el efecto del ruido en una señal digital. Por ejemplo, en datos transmitidos, en este caso, al ser una señal digital, sería entre unos y ceros. La señal que se podría interpretar de los datos transmitidos sería así, como se puede ver, en unos y ceros. La siguiente parte vendría a ser el ruido que se encuentra, un ruido normal. Y después de eso podríamos meter la señal con el ruido sumada al ruido que se puede observar. Inmediatamente se puede hacer unos instantes de muestreo de la señal que se ya da con todo el ruido. Se puede ver luego los datos recibidos y los datos originales con los bits que se encuentren con error, se podría decir. De cierta manera, de igual forma, en el ruido que se presenta en la siguiente imagen se pueden ver varios picos. Y esos picos son aquellos interpretados o conocidos como los ruidos impulsivos que se producen, como se dice aquí, por tormentas atmosféricas o fallos en los sistemas de comunicación. Entonces eso vendría a ser lo que son las dificultades de transmisión, tanto en medios guiados como en no guiados. Y bueno, eso sería todo en este caso. Espero hayan podido entender el video y les haya gustado. Hasta una próxima vez. Muchas gracias.